Estamos de vuelta en este bloque dedicado a la oración con el lema Señor, enséñanos a orar. Nosotros estamos sacando estas pequeñas catequesis sobre la oración del catecismo y de algunas catequesis de Benedicto XVI. Lo hacemos junto con el hermano Mateo. Y bueno, y hoy queríamos tocar un poco el tema de los maestros de la oración. Claro, tener en cuenta lo que estuvimos meditando anteriores bloques, que el maestro de la oración es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La oración que se hace carne, que nos hace rezar al modo humano, a Él mismo, por lo cual Él nos va enseñando, Él nos instruye y nos da la gracia de la oración. Y otra de las grandes personas de la oración es la Santísima Virgen María y la Iglesia. Y dentro de la Iglesia vamos a ver estos maestros de la oración, que uno de los que vamos a comenzar para hablar, que es algo tan necesario también, son los santos en la oración. Porque hay una tradición viva de la oración que habla del catecismo y es justamente el don del Espíritu Santo manifestado en nosotros cuando hacemos la voluntad de Dios, es decir, cuando somos santos. Y ahí el Espíritu Santo da carismas, ¿sí?, que se encarnan en una cultura y en unos dones especiales, por lo cual hace que esta gran acción del Espíritu Santo tenga un abanico muy grande de diferentes modos de oración. Por ejemplo, San Francisco de Asís, con la contemplación de la naturaleza y esta delicadeza que le llamaba hermana, inclusive a la muerte, dándole como un sentido, ¿no?, la hermana muerte. O Santa Teresita del Niño Jesús con la infancia espiritual. O Santa Teresa de Ávila con la humanidad de Cristo, tan necesaria para la oración. Entonces, estos santos que Dios nos los da, que están intercediendo, porque no solamente que nos da un carisma, que nos ayudan a la oración, sino que interceden en el cielo. Claro, y eso precisamente, Matías, es algo muy bonito que el mismo Catecismo de la Iglesia Católica también, en el numeral 956, indica algunas historias también de dos santos, ¿no?, que ellos manifestaban ya desde la tierra que querían hacer su bien, pasando todo el cielo, haciendo el bien aquí en la tierra, decía Santa Teresita del Niño Jesús. Cuando ya iba a morir, ella dijo: quiero pasar todo el cielo haciendo el bien en la tierra. Entonces es algo que se manifiesta esa comunión. Igual también Santo Domingo de Guzmán, estaban llorando los frailes porque ya estaban en el lecho de muerte y bueno, despedirse de tan insigne compañía les estaba dando mucha tristeza. Pero él les dijo: no lloren por mí, no se preocupen, que yo en el cielo voy a hacer más bien que aquí en la tierra. Es decir, voy a ayudarles más desde el cielo, intercediendo por ustedes. Y entonces son todos estos testigos y es algo maravilloso que da mucha esperanza, mucha alegría, porque en muchas ocasiones nos encontramos también con tristezas, con dificultades, y saber de que se dicen muchas cosas por aquí, por allá, la situación actual, pero el saber también que a pesar de muchos enemigos espirituales que tenemos, el demonio que nos quiere hacer pecar, el mundo, la carne, además también hay un millar y millar de santos que interceden por nosotros, la Virgen María, nuestro amadísimo Jesucristo, que quieren que nos salvemos. Y esto es algo maravilloso también en el testimonio que ellos nos dan en la oración. Hay un beato muy bonito, el beato Ceferino. Es un beato pues chileno, y también él manifestaba algo muy bonito. Él decía que él fue a los salesianos y encontrándose en esta comunidad de los salesianos, conoció la vida de Santo Domingo Savio, un niño que murió 15 días antes de cumplir sus 15 años. Era muy joven y una santidad que da mucha alegría. Y él hizo su primera comunión, Ceferino, y en su primera comunión encontró tanto deseo, tanto amor, que le prometió a Dios, hizo como un pacto de fidelidad con Dios, con su amigo Jesús. Le dijo que de ahora en adelante quería serle fiel solamente a él.
Y Dios por su parte le dio una insigne gracia también de él ya no impacientarse, de él tener paciencia con sus compañeros, de hacer la fila, incluso también ser más obediente a la campana, porque donde él vivía tocaban la campana para levantarse y le costaba o llegar temprano, y ahí se manifestó esa acción. Hemos escuchado también testimonios, Santa Teresita del Niño Jesús, algo especial que ella le contaba a una profesora, que ella le gustaba en su pieza, en un rinconcito que había en la cama, cerrar la cortina y ahí estar en silencio. Y la profesora se quedó impresionada y le dijo, ¿y tú qué hacías ahí? Le dijo, pues yo oraba, pensaba en el cielo, hablaba con Dios. Y así muchos santos, hay muchas historias, ahora uno más reciente también, San Juan Pablo II, cuando era papa, que lo necesitaban urgente, le dijeron, Santo Padre, lo necesitamos. Y él dijo, bueno, si me necesitan urgente, tengo que estar aquí en oración un rato más. Le dijo, no, pero es que es de inmediato. Y él dijo, no, por eso, si me necesitan urgentemente, no me necesitan a mí, sino que necesitan a Cristo. Entonces tengo que pasar un rato de oración para pedirle a él la ayuda de poder solucionar tantos problemas, y se cuenta de él que permanecía mucho en oración, y ahí es donde residía su fuerza, su sabiduría, que es la fuerza y la sabiduría de Dios. Y así hay muchos testimonios maravillosos donde uno pudiera leer vidas de santos y momentos impresionantes. Sí, por eso los santos son testigos del reino, son testigos de amor, porque no solamente dan un carisma por medio del Espíritu Santo que nos ayudan en oración y en diferentes gamas, sino que también la oración, el eje de la oración es comunitaria, no es solamente individual, aunque toda oración es personal porque la hacemos nosotros mismos, siempre es comunitaria, y ellos están no solamente por sus escritos, su propia oración y su propia vida, que es una vida de oración, que nos mueve el corazón, como tú dices, nos abre a esta apertura de oración, sino que también ellos están cara a cara con Dios, con el amado, y ellos quieren nuestro bien, ellos no se olvidan de nosotros, inclusive nuestros seres queridos que están en el cielo. Por eso interceden, y por eso es tan necesario, y podemos pedirle y debemos rogar para que intercedan por nosotros y por el mundo. Eso es los santos. Esa es la comunión de los santos, que es parte del credo católico. Y no solamente es una creencia, sino que es una realidad palpable, con muchos ejemplos. Pero además de eso, otros maestros, ¿no?, de la oración. Y yo creo que es momento de hablar de la familia cristiana. Claro, Matías, es algo muy, muy, muy impactante, sobre todo cuando se habla de la familia, mirar que es la iglesia doméstica, como se dice, es decir, la iglesia como personal, ¿sí? Hablamos de la iglesia católica, pero la familia es como ese testimonio clarísimo, donde salen las virtudes, la oración, la formación cristiana, la fe. Es algo maravilloso, y primero contemplarlo en la primera Sagrada Familia, que lo vemos, ¿no?, en Jesús, María y José. Yo creo que eso llena mucho el corazón, llena de alegría en Navidad, cuando contemplamos al niño Dios en un pesebre, al Dios Todopoderoso envuelto en pañales en los brazos de la Virgen María, de San José. Y como que introducirnos en esta vida de la Sagrada Familia es algo maravilloso, ver cómo oraba la Virgen María viendo al niño Dios, cómo oraba San José, cómo en una comida compartían con él y le enseñaban a dar gracias a Dios, al mismo Dios, ¿sí?, que él mismo quiso someterse y hacerse pequeñito y aprender todo. Y entonces mirar cómo San José también oraba, la Virgen María en medio del trabajo, la carpintería, es uno comenzar a meditar en las cosas más cotidianas, más sencillas, pero con un amor extraordinario, con un amor sobrenatural. Es algo maravilloso ver que eso mismo nos invita a cada uno de nosotros. Los que nos están escuchando en este momento, de pronto si tienen nietos, ustedes también deben de tener ese deseo de enseñar la fe. Muchos dirán, pero ya mis nietos están grandes, ya son desobedientes. No importa, siempre queda esa semilla. Siempre queda esa semilla.
Es algo muy bonito que uno ha escuchado incluso con hermanos seminaristas aquí. Me acuerdo, él me contaba, mi abuela me enseñó muchísimo, me dio la fe, me enseñaba un Padre Nuestro, me enseñaba por ejemplo el crucifijo, a besarlo, a decir, ahí está Dios que dio la vida por ti. Me enseñaba la abuela. Y yo después crecí, me contaba este seminarista, crecí en el colegio, me puse un poco rebelde, ya no hacía sufrir mucho a mi abuela, no seguía los caminos de Dios, pero en el fondo siempre quedaba esa enseñanza de mi abuela, que él decía después de estos momentos de rebeldía, él sentía en su interior que había algo sobrenatural, algo que es alguien, que es Dios mismo, que permanecía. Entonces, al parecer, aunque uno dijera, no, ya ellos son rebeldes, grandes, siempre queda eso. Uno ha escuchado testimonios de personas que ya grandes se convierten por una imagen del Sagrado Corazón que en su niñez la abuela le regaló, la mamá le enseñó. El papá le enseñó a rezar al Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, una estampita de la Virgen María, una imagen, y todo eso hace parte de toda la familia que va enseñando y que aparentemente pudiera decir uno, no, eso ya no le sirve de nada, mire que ya está rebelde, está en caminos diversos, pero no, al contrario, siempre queda esa semilla, porque es la semilla de la verdad. No debemos entonces de cesar, no debemos de como desanimarnos, al contrario, siempre queda esa semilla espiritual. Y por eso cada uno de nosotros debemos de motivarnos, incluso si de pronto alguien dijera, pero yo no tuve la oportunidad de tener una familia, de pronto no tuve esa oportunidad que es tan ordinaria y necesaria, una familia donde estuviera mi papá, mi mamá y me enseñara todas estas cosas, pero meditemos que es algo verdadero, la Sagrada Familia. José, María y el Niño Dios quieren ser tu familia, ellos quieren enseñarte, por eso debemos de dejarnos sanar por ellos. Si no tuve un papá, mirar a San José. Si no tuve una mamá, mirar a la Virgen María. Ello verdaderamente no es algo, una fábula, no es un hacer de cuentas. No, esto es real. La fe es verdadera. No es como un cuento como para sentir un poco mejor. No. Es algo verdadero en nuestra vida. Por eso miremos a la Sagrada Familia y ahí encontraremos cómo se debe rezar y la alegría de nuestro corazón. Exacto. El primer ambiente de la educación de la oración es la familia. Fíjense en que nuestro Señor Jesucristo vino a una familia. Se dejó educar por la Virgen y San José. Ellos le enseñaron a rezar y era Dios. Él era Dios. Y ellos le enseñaron todo lo que sabían desde el amor, desde la familia. Porque fíjense en que está fundado en un sacramento. La familia es un sacramento, es un matrimonio. El sacramento son acciones de Dios, son dones. Por eso el catecismo habla de la iglesia doméstica, habla de la primera iglesia, la familia, que es el lugar de aprender la oración y perseverar en ella. Es muy bonito el ejemplo de este obispo cardenal Phelps, que fue injustamente culpado en Australia y estuvo 1 año preso. Después se reconoció que era inocente, perdió 1 año, pobrecito, pasó de todo, pero él, cuando le preguntaron, dice, y miren, a mí en estos momentos que tanto me decían de cosas que yo no hacía, y en momentos duros, lo único que me acordaba era la oración que me enseñó mi abuela, la oración que me enseñó mi mamá. No me quedaba nada más, como que eso me sostenía, ¿no? La primera iglesia. Y fíjense, porque puede ser que uno viva en una familia disfuncional o no la tenga, que Dios inclusive nos dio a su madre y junto con ella a San José, porque a donde está María está José. Nosotros tenemos la Sagrada Familia, que es algo real. Y otro de los lugares y maestros de la oración deben ser justo los ministros consagrados, ¿no? Los ordenados, los del orden, los sacerdotes. Claro, los sacerdotes dan mucha enseñanza también de esto y así lo han manifestado también muchas personas, muchos santos que ven una realización de su oración en un sacerdote que los acompaña, que los guía. Sí, exacto. Son ordenados justamente para guiarnos a la fuente de la oración. Dios les encomienda también eso, pero no son ellos solamente, sino fíjense en que la familia trae lo primero, pero
los sacerdotes han sido llamados a Dios, sobre todo en la oración litúrgica, que es la acción de Dios, y en su propia vida de oración, ¿no? Un ejemplo, el de Bantuán. Bantuán, un cardenal que estuvo no sé cuántos años presos. 13 años. 13 años, es verdad. Por el comunismo en Vietnam. Y lo tenían encerrado sin hablar. Y él, en un momento, dice, bueno, yo voy a dar todo lo que tengo. Es decir, algo que lo quebró es, no voy a esperar a ser libres para evangelizar, para orar. Voy a hacerlo en este lugar, inclusive estando preso. Y en un momento que estuvo muy enfermo, le dijo, por caridad, estoy enfermo, denme alguna medicina. Y sin nada material para regalarle a los guardias, ¿no? Porque no podía comprar nada. Le decía, por caridad, por amor. Y los soldados decían, aquí no hay caridad, aquí no hay amor, solo hay responsabilidad. Y él dijo, y meditó estas palabras, porque no lo dejaban salir, estaban en plena oscuridad, y se dijo a él mismo, Francisco, tú todavía eres muy rico, tú tienes el amor de Cristo en tu corazón, ámalos como a Jesús te ama. Y empezó a darle lo que tiene en el corazón. Y se iban convirtiendo los guardias. Entonces tenían que cambiarle los guardias, no sé, cada hora, porque se iban convirtiendo. Eso es el signo, los maestros de la oración. Otro de los maestros son los religiosos, consagrados a la oración para interceder. Inclusive los monjes, las carmelitas, que están todo momento rezando por ustedes. Cuando ustedes rezan junto con los santos y las carmelitas, los religiosos que rezan por ustedes. Es la iglesia que reza con ustedes, para ustedes, y es Cristo que acepta esto por medio de la iglesia. Esto es un cuerpo místico. No tenemos esta concepción y es una realidad. Fíjense que los carmelitas hacen ayuno por ti. Piensan en ti. Están intercediendo. Los religiosos, cuando a veces en la liturgia de las horas nosotros rezamos por todos ustedes, pero en especial la gente que ha consagrado toda su vida a la intercesión de la oración como ellos. Otros son los catequistas, ¿verdad? Y los grupos de oración. Y sobre todo los guías espirituales, que siempre es importante tener. San Juan de la Cruz dice que es importante un guía espiritual que nos guíe en la oración, no solamente que sepa, sino que tenga experiencia. Claro, y esa experiencia es experiencia de oración, ¿no? Con Dios, trato de oración con Dios. Y me hizo acordar aquí también, Matías, hablando de los catequistas, de una catequista también aquí que hablé con ella hace poco, y ella contaba un testimonio que a mí me dejó muy marcado en su trabajo. Ella decía que ella estaba trabajando y en esto de comunicaciones, a ver, ¿cómo es que le llaman? Que tienen que atender líneas para quejas, reclamos, sugerencias, guías, y era de una empresa, claro. Entonces, esta mujer decía que ella la llamaban, o sea, tenía que recibirlas, todas estas llamadas, y la insultaban, le decían, me está robando la plata, pero eran personas, y ella decía, pero yo les explicaba, es que ya usted gastó todo el crédito, o sea, y yo no tengo nada que hacer, o sea, yo solo soy una trabajadora aquí, no puedo. Y ella decía que la insultaban, le decían que por qué le estaba robando la plata, muy furiosos. Y ella decía que ella solo lo que, ya en un momento de tanta desesperación, siempre antes de iniciar su trabajo ponía una imagencita de la Virgen y empezaba a llamar. Y cuando la insultaban, ella miraba a la imagen de la Virgen y le decía, ay mamá, ayúdame a soportar todo esto. Y que ella le ayudaba muchísimo, la Virgen, en ese trabajo. Y entonces eso es también momento de oración, ¿sí? Lugares que facilitan la oración. Y por eso en nuestras casas es bonito tener un altar, algo especial, con flores, particular. Tengámosle un espacio, no de pronto muchas veces como en un rincón olvidado, donde pocas veces lo vemos, sino de una manera que sea central, con luces, con flores. Y eso manifiesta nuestro momento de oración, de encuentro con Dios. Sí, los lugares de oración, sobre todo es la iglesia, ¿no? Esa es la oración de comunidad en liturgia.
Pero dentro de la iglesia, el tabernáculo, Jesús en la Eucaristía, señores, ahí está el Señor, hecho pan. No es un símbolo, es Él. Él te está esperando. Todas las gracias están ahí. Ve a buscarla. O sea, decía un santo, si pudieras sacar a balde llenos de una mina oro, a balde lleno, ¿no irías? Sin embargo, hay un lugar que ni todo el oro del mundo puede equipararlo, y es el Señor en presencia. Ve, déjate consolar por Él en el tabernáculo. Otro de los lugares para la oración son los monasterios, los santuarios y las peregrinaciones. Todos los lugares en sí. Pero bueno, se nos ha acabado un poquito el tiempo y queríamos dejarlos con la oración de la Virgen, que ella es maestra de la oración. Así que nos encomendamos a ustedes, nos encomendamos nosotros a su oración. Ustedes deben interceder también, porque el Señor los escucha. No es algo que tienen que hacer ustedes solamente. Ustedes tienen que decirle al Señor que lo haga. Él lo va a hacer. Por eso le pedimos su intercesión. Y siéntanse acompañados por toda la iglesia, por todos los santos. Todos, el Padre Pío, San Agustín, todos están rezando por ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios nos bendiga.